Hola amigos de Libros Divertidos, estamos aquí en una nueva entrega de Libros Divertidos después de un parón futbolístico, invernal, navideño, llámenlo como quieran. Pero estamos de nuevo y estamos aquí de nuevo los tres, que con los tiempos que corren ya es mucho. Conseguir haber pasado casi 2 meses y seguir los mismos en el mismo lugar y haciendo lo mismo es un milagro. Aquí tenemos a don Guillermo Ramírez Orozco y a don Salvador Rodrigo Laborda. O sea que, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Muy bien, buenas noches, Bueno, muy bien. Buena nit. Bueno, pues la realidad es que muy contentos de poder estar otra vez juntos y, bueno, pues intentar hacer lo que más nos gusta, que es el que habla, presentar a Guillermo y a Salvador y ellos hablar de los libros que han leído. Que, bueno, pues tenemos novedades porque en esta ocasión los dos están felices de los libros que han leído, con lo cual es una alegría para los que van a escuchar este Libros Divertidos. Y hoy vamos a tratar de darles alguna pauta, alguna indicación de 2 libros, de Dolores Redondo y de Ivonne Martín. De Dolores Redondo, pues Esperando al diluvio, que me parece a mí que no va sobre Noé. Y Ivonne Martín sobre El ladrón de rostros, que, bueno, pues ya saben, últimamente hay tanto rostro duro por ahí andando que robar alguno no iría mal. Bueno, Guillermo, Salvador, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Retomando el tema de la lectura, como dices tú, después del paréntesis mundialista con AUPA Argentina. Y nada, a leer. Ahora se me empiezan a acumular. Los 2 que ha leído Salvador no los he leído yo todavía. Los tengo en lista, pero he cogido 2 que han salido ya en el 23 y ahora en febrero, pues muchos más. Luis Tueco, Javier Castillo, Julia Navarro. Pero bueno, habrá tiempo para todos. Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Salvador, qué tal? ¿Cómo hemos llevado estos 2 meses futbolísticos de Christmas y de invierno? Yo el fútbol esta vez ha sido el mejor año de mi vida. Quiero decir que es cuando más fútbol he visto en mi vida, también lo tengo que decir. Me ha divertido mucho. Las navidades, pues bueno, pues como el chiste, bien o en familia, pues bueno, han sido pasajeras, sin más, no, ni para bien ni para mal, tranquilas. Y bueno, lo que dice Guillermo, otra vez leyendo, pero que yo no he tenido la suerte que ha tenido él últimamente porque he tenido incluso 4 libros, tengo 4 libros que he empezado y no sé si me los voy a acabar. O sea que los que tengo aquí son porque los he acabado y bueno, pues nada, ya comentaremos uno, perdona, y bueno, Guillermo comentará el principio, él, y luego me tocará a mí. Pero vamos, he tenido mala suerte. La verdad es que últimamente no he dado pie con bola con la lectura. Bueno, pues ya saben, es que los títulos salen al mercado y porque haya mucha película fabricada no quiere decir que uno vaya al cine y se divierta. O sea que esa es la gran maldición. Pero bueno, vamos primero con Guillermo, con El ladrón de rostros, que, bueno, pues Guillermo nos ofrecía su reseña y en una parte de su reseña dice: es una historia bien redactada con una gran narrativa entre montañas, paisajes de Euskadi muy bien descritos y leyendas antiguas vascas. Bueno, pues parece que va de territorio español. ¿Qué ha ocurrido en este encuentro con el ladrón de rostros? A ¿Has ver, bueno, conseguido disfrutar partiendo en la de lectura? que Ivonne Martín es de Donostiaga, de San Sebastián, pues él Ajá. empezó a la hora de escribir, como muy amante del senderismo, a rutas por Euskadi. Y entonces en este libro, aun yo desconociendo esa zona, pues refleja todas las distintas poblaciones por donde transcurre la historia, los paisajes, todo muy bien definido y es como a medida que vas leyendo en los distintos capítulos, te vas dando y, bueno, la imagen de lo que él está describiendo porque lo deja de una forma muy clara. Uh-huh. El libro como tal lo que pretende es entretener, divertir, contar una historia o simplemente pues intentar colocar un nuevo libro en el mercado. A ver,
Anteriormente, Ivonne había escrito 2 libros, La danza de los tulipanes y La hora de las gaviotas, y es la misma inspectora en esta tercera entrega, y más que divertir, no es de divertir, entretiene, pero a la vez también cuenta una historia, que es un nuevo caso de esta inspectora y su equipo de homicidios. Ujú. Eh, ¿Es novela negra o es simplemente una novela policíaca? No, es un thriller, tampoco catalogarla como novela negra, pero a partir de un hecho, pues se va desarrollando la historia y te vas metiendo en ella y no paras de leer porque quieres saber cómo va a acabar la historia. Tampoco es que sea para mí uno de sus mejores libros, también lo que decía antes Salvador, igual el primero fue el que causó más impacto, pero se deja leer y para estos días de frío, pues es una buena compañía. Ujú. Se deja leer. Bueno, bueno. Sí, es que lo que decías antes, que con tanta oferta de libros, pues no porque tenga mucho nombre el autor, pues te va a entretener o te lo vas a acabar. Hablábamos el otro día, Salvador y yo, pues de Luz Gabas, el Premio Planeta, o del finalista, que es más de lo mismo. Entonces, yo el de Luz Gabas lo dejé a medias y el otro por consejo de Salvador y lo empecé. Tenemos gustos parejos y entonces lo que hablamos, que no todos los libros que salen en la actualidad pues tienen éxito o simplemente pues es para gustos muy dispares. A uno le puede entretener y gustar y en mi caso pues digo, lo aparto y empiezo otro. Bueno, pues lo que está relatando Guillermo es pues bueno, pues fuera de cámara, en libros divertidos, pues bueno, pues intentamos hablar de los libros. Y lo que está diciendo Guillermo es así, es decir, pues últimamente no se ha dado con la tecla para traer. Tampoco vamos a decir que sean libros que no se recomiendan, ¿no? Es decir, Exacto. cada uno, como dice Guillermo, tiene su gusto y lo puede disfrutar y todos sabemos que los libros realmente donde crecen y viven es en la cabeza de las personas, con lo cual lo pueden leer personas diferentes y la imagen y los personajes y la historia ocurre de una forma diferente en cada cabeza, con lo cual... Pero sí que es cierto que en este caso Guillermo y Salvador van muy de la mano y parece ser que los libros que ha citado Guillermo pues no están en línea. El libro que estábamos comentando, Ladrón de Rostros, es, dijéramos, la historia transcurre en el País Vasco, pero ¿podría transcurrir en cualquier otro sitio o está enraizada y entremezclada con esencias del País Vasco? Sí, con esencias del País Vasco, que es lo que crea más encanto a la historia. A lo mejor esta misma historia la trasladas en otra ciudad, así, pues el entorno paisajístico que describe en las páginas, pues lo omitiría pues diciendo, pues hay unos edificios. Pues claro, no engancha lo mismo imaginarte unos paisajes que, que pasase esto en una gran capital rodeada de edificios. Pero es lo bonito de la historia, que aparte de la trama, pues lo va rellenando pues con otras cosas que entretienen y a la vez pues aprendes de lo que hablábamos en la reseña de antiguas leyendas vascas, luego pues ciudades, monasterios, cosas así que a nivel histórico y de geografía pues el que no lo conoce, pues dices, como está basado en sitios reales, pues te haces una idea. Uh -huh. Perdón. Como verán, tanto Guillermo como yo estamos tapaditos porque el invierno del 2022-23 está resultando muy entretenido a nivel de frío. Con lo cual, bueno, pues entre catarros o estornudos estamos superando este tiempo. Por último, en la novela de Ivonne, ¿los personajes son realmente ciertos? Sí, a ver, pues te aparece. A ver, es que la historia transcurre en Sandailiu, que es una ermita que está excavada en una roca, que hay una chica que quiere quedarse en estado, embarazada, y hace, bajo unas leyendas que le habían encaucado de pequeña,
a ver si va allí con unos baños y se queda embarazada. A partir de ahí, pues esta mujer aparece asesinada muy bestia y el equipo investiga. Y entonces, pues el asesino, que ellos lo han catalogado como un asesino en serie, pues sigue unos patrones y entonces pues hace un molde del rostro de la víctima y luego pues está con los apóstoles que hay en un monasterio, una basílica allí en el País Vasco y los quiere, pues los 12 apóstoles, pues buscar 12 víctimas. Entonces es un tira y aflojo a ver si dan con él antes de que siga matando. Y luego, pues los personajes, lo que dicen, pues que sí que son ¿cómo se llama esto? De un pastor, después un profesor que hay por allí, y a partir de ahí pues se va entrelazando la historia con el trasfondo de la policía, esta comisaria, que ya estaban en las anteriores sagas. Ujú. Cuando has dicho el hecho de si sucede la historia en el País Vasco, recordaba a una persona irlandesa que me decía cuando estaba en Irlanda, no es lo mismo una película que pasa en Irlanda que una película irlandesa. Ya, Porque claro, hay mucho cine americano que pone el cuadro y el foco en Irlanda, pero realmente la historia no es de Irlanda, es cualquier otro sitio. Bueno, Salvador, prometo no preguntarte nada por Luz Gabás, ¿vale? Ah, No voy no, a preguntarte no, nada, no voy a decirte nada porque no quiero despertar esos pequeños diablillos que llevas dentro y que pueden llegar a generar algún problema para libros divertidos. no, no, no voy a decir nada tampoco, ya lo ha dicho Guillermo. A mí me parece que el último libro de Luz Gabás es demasiado extenso para contar una historia que realmente pues es una historia que se la tienen que explicar a los chicos americanos lo que era la Luisiana y que realmente es es una lección de historia más que hace Luz Gabás. Tiene 5, 2 son novelas y 3 pues son unas historias noveladas. La primera tuvo mucho éxito porque estaba aquí en el Pirineo Aragonés y el resto de las novelas, pues son novelas. Pero a mí lo de Luisiana, vamos, a mí es muy extenso, muy extenso, muy extenso y ya te digo, no es una historia que atraiga, a mí no me atrajo nada. Además, un libro muy largo, insisto, muy largo, 800 y pico páginas. Y bueno, pues ya está. Muy bien escrito, eso sí, pero bueno, para mí no tenía ningún tipo de atractivo, o sea, ninguno, exactamente ninguno. Bueno, vamos a pasar de este tema Bueno, porque vamos allá. Vamos con Esperando el Diluvio, Noé. sí, no, esto es Dolores Redondo, es Dolores Redondo la que lo escribe. A ver, ella, como ya dijo en una entrevista en la televisión, es una escritora de tormentas, porque lo que escribió anteriormente, que también fue un éxito, fue La cara norte del corazón. Es una novela, también es un thriller, bueno, es un policíaco también, bueno, pues se desarrolla en Luisiana con las inundaciones famosas del Katrina, pero vamos, no es el objeto este. A mí me ha gustado mucho más lo de Esperando al diluvio, primero porque, como he puesto en la reseña, bueno, el 90% de la novela se desarrolla aquí en Bilbao de 1983, durante las inundaciones que padeció la ciudad, que hubo bastantes muertos. Y bueno, a mí me parece muy bueno y una cosa que hemos coincidido también con Guillermo es que hay un paralelismo entre el de Santiago, hemos estado hablando antes, de las otras niñas, porque realmente es como pone en la reseña, es decir, se supone que un asesino que es de Glasgow aparece aquí en Bilbao y se supone que sigue matando, es una ficción o una visión novelada y de ficción de lo que podía haber sido una realidad. Y todo esto la verdad es que está muy bien escrito, los personajes están muy bien, son todos impresionantes
Y insisto, es una novela aquí de Bilbao y muy interesante. A mí me ha gustado mucho porque me ha quitado un poquito la espina de lo que estamos hablando, de la cara norte del corazón. Por supuesto, es una novela, como he puesto en la reseña, que no necesita presentación. Fue Premio Planeta también en el 2016 con la novela Todo esto te daré, que a mí en aquel momento creo que se estaba haciendo ya la primera película de la trilogía del Valle de Baztán. Y a mí la novela, Todo esto te daré, me gustó mucho porque una novela empieza y acaba. Es decir, no hace falta hacer una trilogía ni más extensas muchas cosas. Entonces, una historia distinta, esta es si no recuerdo mal, era en Galicia y muy interesante también. Entonces, bueno, como está hecha la reseña de preguntar. De la reseña yo te preguntaría, Salvador, cuando dices no deja cabos sueltos, ¿es que acaso en los libros que leéis, Guillermo y Salvador, hay ocasiones en que existen personajes no redondos que no acaban de estar cubiertos y completos y que parece como si se haya dejado un poco sin terminar la obra? No, yo cuando me refiero de que no deja cabos sueltos, por ejemplo, en el de Indira, que es la tercera parte de la trilogía, me refiero a que acaba con el personaje, no que es que lo deje a mitad, simplemente pues que todo personaje en una novela tiene su principio, su final y entre medio un desarrollo. Entonces hay momentos, pues hay algunos que los exprimen más y le sacan más partidos y otros son más superficiales. En este aspecto, pues yo me refiero a no dejar cabos sueltos porque al final de la trilogía, si es una novela, como decía Salvador, por ejemplo, en Todo esto te daré, que tiene un principio y un final, pues vale, pues si lo matan, pues lo matan, pero una trilogía va desarrollándose a medida que va avanzando los libros y entonces, pues claro, lógicamente no quieres que quede por ahí colgado, simplemente pues si hace algo, pues que lo pague o que acabe bien o que acabe mal, pero que tenga un fin en la historia. A eso es lo que me refiero cuando digo que no deja los personajes por ahí sin más ni menos. ¿Y tú, Salvador, que también lo citas en tu reseña? Sí, más de lo mismo más de lo mismo por esto precisamente, porque los personajes tienen un principio y un final en una novela y hay una coherencia de todo, es decir, que no aparece alguien y de repente ya no está y se ha acabado la novela y no sabemos qué ha pasado con algo que todo personaje, insisto, tiene un principio en una novela y tiene un final para bien o para mal. Y luego aquí hay una investigación también de la Guardia, bueno, en este caso de los Chainas, bueno, pues que también tiene un principio, el Erchaina, tiene una historia personal, acaba la historia muy bien también, y el resto de protagonistas lo mismo. Está todo muy bien cerrado y todo tiene una coherencia, es decir, no aparece una chica por casualidad y se enrolla con el detective, ¿vale? Hay un encuentro y a través de ese encuentro, que es real, porque describe unas situaciones de 1983, insisto, que es la época, aparte de las más duras por la parte que hemos padecido aquí en España por todo el tema de ETA y las posibles conexiones que hubiera habido con el IRA, y todo encaja perfectamente, todo encaja. Esa época la hemos vivido y la hemos padecido y todo encaja, está muy bien. Hasta como decía en el libro, la radio funcionaba y ponía música ligera de aquellos tiempos. La radio funcionaba a todas horas, no como ahora, que pocas veces funciona ya la radio. En fin. Últimamente, cada vez que hay una novedad novelada, detrás van 2, 3 libros. ¿El escribir trilogías os da la sensación a vosotros que es una necesidad de ventas o realmente cuando se escribe una primera novela el autor ya está marcando que quiere seguir con esa dirección? Yo supongo que ya estará pactado con la editorial. Dirá, tú escribe esto y
por si tiene tirada, que es a ver si es un escritor consagrado, pues casi la mayoría de autores, pues sabes que al menos si te ha gustado la primera vas a leer la segunda. Otra cosa es como que sea un poco pastelazo, que sea alguien novel y que no tenga reclamo a nivel de editorial o a nivel de público y te lo deja inacabado, lo que digo yo. Pero yo creo que cuando un autor empieza a escribir, tanto Carmen Mola, Gómez Jurado y todo, lo tiene en mente no escribir solo un libro. Entonces, ya sea ya porque lo has firmado, pero ya creo que los personajes se limitan a largo plazo. Por eso la última que he leído, que es la tercera parte de Santiago Díaz, pues acá sí que es el final de una saga. Otra cosa es que luego empiece otra con algún personaje de estos que todavía están, pero que ya se ve un final. Otro sí que como Carmen Mola, el último, Las Madres, que te quedas diciendo, a ver cuándo va a salir la cuarta parte. Lo que pasa que otra cosa que es esto, que las trilogías dicen que no hay que seguir un orden, que las puedes leer desordenadas. Yo difiero. Por ejemplo, en algunas salen personajes de libros anteriores que si no te los has leído, los oyes ahí y dices, aunque te lo explican un poco, no es lo mismo de haberlo leído previamente. Entonces lo identificas más, sabes qué papel juega en la historia, ya que si te lees el último porque tiene mucho éxito, pues dirás, bueno, y este sale, pero ¿de qué caso? ¿De dónde viene? A eso es lo que me refiero. ¿Recomendáis pues Esperando al diluvio, Salvador? Yo sí. Sí. Yo lo tengo pendiente y me han hablado muy bien. Sí. Lo que pasa pues esto que aunque quieras no das abasto con todo, pero... No das abasto, no, que el fútbol se te comió. Reconócelo, no te vamos a perdonar, ¿verdad, Salvador? No te perdonamos, lo tenemos puesto en la muesca del revólver, lo tenemos marcado. En una semana me he leído dos y media. Ustedes no lo pudieron ver, pero tenemos fotografías donde aquí don Guillermo se llegó a poner todo tipo de camisetas. De todos los equipos. Senegal, exacto. de Marruecos, de Argentina, no. De Marruecos no. Pero bueno, Argentina, de todo tipo España. En fin, o sea que nos abandonó miserablemente. No, ya creíamos que lo teníamos abandonado para la causa de libros divertidos. Estuvimos preocupados. Que se llama Muchachos, de la selección argentina, pero eso no me lo leo. No te lo lees, muy bien. ¿Y tú también recomiendas El ladrón de rostros, Guillermo? A ver, se puede leer, pero tampoco lo recomendaría 100%. Lo que te he dicho, para una tarde lluviosa, te pegas una sentada, te lo lees, pero me gustó más el primero. Sí que recomendaría, por ejemplo, la tercera de Indira y algún otro más, pero no que digas que sea del montón, pero así como el último de Carmen Mola, para mí fue de lo mejorcito del año pasado, pues he empezado con buen pie con el Santiago Díaz y a lo que va a ir viniendo en febrero, pues también tiene buena pinta. Tanto Javier Castillo como otros más que he leído sus anteriores trabajos y me han gustado. Luego, lo que decimos, leerás y dirás, ostras, como Gómez Jurado, que me falló mucho con Todo arde. Pero bueno, para eso está la lectura, para valorar el libro y decir, pues me ha gustado, no me ha gustado, o lo recomiendo o no. Bueno, pues ya saben, hasta aquí nuestra entrega de libros divertidos con Salvador, con Guillermo, con algo de agua, con El diluvio y un poco de rostros, con Iván Martínez. Y hasta la siguiente entrega. Le damos las gracias a Salvador y a Guillermo por volver otra vez a Libros Divertidos y volver a ser sinceros, porque ya saben que en esto del mundo de la lectura el ser sincero no está muy bien pagado, más bien lo contrario. Pero nos debemos a ustedes que nos ven y pueden ayudarse de estos comentarios para ver si cogen ese libro o no. Hasta la siguiente entrega. Salvador, Libros Guillermo, divertidos. Hasta luego. Que vaya bien. Un saludo. Chao. Chao a todos. Chao.